¿Sabías que el destino del clima de Europa podría depender de un titán oculto llamado AMOC? La circulación meridional de vuelo atlántico es la cinta transportadora que reparte calor. Si la corriente del Golfo se frena, el cambio climático podría convertirse en un colapso climático. Mientras el calentamiento global derrite hielo, el deshielo de Groenlandia diluye la salinidad oceánica que impulsa las corrientes oceánicas profundas, acercándonos al punto de no retorno. Este sistema conecta las aguas tropicales y polares, creando una red de corrientes que recuerdan a las venas y arterias del planeta. Pero, ¿qué sucede cuando ese latido comienza a fallar? Aquí comienza nuestro viaje para descubrir el AMOC y entender sus secretos. Soy Daniel González y estás viendo Explorados. Acompáñame en este video para descubrir qué ocurre realmente bajo la superficie. El primer paso es entender qué es el AMOC. La AMOC es un sistema complejo de corrientes en el Océano Atlántico que combina movimientos superficiales y profundos. Su misión principal es transportar agua cálida y salada del sur hacia el norte y devolver agua fría y menos salina hacia el sur por las profundidades. Esto ocurre gracias a un proceso conocido como circulación termohalina, donde la temperatura y la salinidad determinan la densidad del agua. El sol calienta y evapora agua en las regiones tropicales, aumentando la salinidad por la concentración de sales al evaporarse el agua. Esa agua caliente y salada, más densa que el agua dulce, se desplaza hacia el norte, hasta que al enfriarse y aumentar su densidad, se hunde en el Atlántico Norte, llenando las capas profundas y retornando hacia latitudes más bajas. Podríamos hacer un símil con el sistema de calefacción de una casa antigua. El agua caliente sube por los radiadores, cede calor, se enfría, baja y vuelve a calentarse, manteniendo un ciclo constante. La AMOC es algo similar, pero a escala planetaria. La influencia de esta bomba va mucho más allá del Atlántico Norte. Al redistribuir calor, afecta la posición de la corriente en chorro y con ella, la trayectoria de tormentas que alcanzan Europa y Norteamérica. Estudios de modelado climático indican que cerca del 25% del transporte global de calor oceánico corresponde a la AMOC, proporción que explica por qué Londres disfruta de inviernos suaves mientras ciudades canadienses a la misma latitud permanecen heladas. Además, el vuelco meridional actúa como elevador de nutrientes. Cuando las aguas profundas emergen en sectores ecuatoriales y de la corriente de las Canarias, liberan fosfatos y nitratos que sostienen algunas de las pesquerías más productivas del planeta. Sin ese aporte, el ecosistema marino atlántico perdería un pilar esencial de su cadena trófica. Paleorregistros extraídos de núcleos de hielo en Groenlandia revelan que alteraciones drásticas de la AMOC coincidieron con episodios extremos como el Younger Dryas, un enfriamiento súbito ocurrido hace 12.900 años. Aquel evento redujo las temperaturas europeas hasta 7 grados Celsius en apenas décadas, mostrando cuán rápido puede girar el interruptor climático. Hoy, satélites como el SEMOS y una red de más de 3.800 flotadores ofrecen datos diarios de salinidad y temperatura, permitiendo a los científicos detectar anomalías casi en tiempo real. Esta vigilancia, combinada con supercomputadoras que simulan la física de las corrientes, ha mejorado la capacidad de pronosticar cómo reaccionará la AMOC ante escenarios de emisiones futuras. Conocer su estado no es curiosidad académica. Bancos centrales y aseguradoras ya incluyen su posible debilitamiento en análisis de riesgo sistémico, conscientes de que un cambio abrupto alteraría economías y patrones de comercio global. El AMOC no es una única corriente. Es una red formada por diversas corrientes interrelacionadas que trabajan en conjunto. Gulf Stream. La Gulf Stream es la corriente superficial caliente que nace en el Caribe, sigue la costa este de Estados Unidos y cruza hacia Europa. Funciona como la autopista rápida por donde circula el agua cálida. Corriente del Atlántico Norte. Cuando el Gulf Stream se dirige hacia Europa, se convierte en esta corriente que distribuye calor hacia el norte de Europa, suavizando su clima. Regiones de densificación. En mares nórdicos y de Labrador,
El agua fría y salina se hunde formando masas de agua profunda, llamada agua profunda del Atlántico Norte. Este hundimiento es lo que impulsa la circulación subterránea. Agua profunda del Atlántico Norte y corrientes profundas. Estas aguas profundas retornan hacia el sur, completando el ciclo. Agua de fondo antártica. Aunque es un componente global de circulación profunda, influye en la circulación atlántica al interactuar con aguas profundas. Esta estructura funciona como una bomba que mueve enormes cantidades de calor, regulando el clima global. Si sientes un nudo en el estómago al imaginar Europa congelada, suscríbete ahora. Juntos transformaremos esa preocupación en conocimiento y acción. ¿Pero cómo funciona el AMOC? Primero, el sol calienta las aguas tropicales, evaporando agua y dejando una sal más concentrada. Esta agua cálida y densa sube y fluye hacia el norte en la superficie. Cuando esta agua llega a las latitudes boreales, se enfría, especialmente cerca de Groenlandia y el Ártico. Este enfriamiento, junto con la formación de hielo marino que deja la sal fuera del hielo, hace que la salinidad y densidad del agua aumenten, provocando que se hunda varios miles de metros. Entonces esta agua fría y densa comienza a desplazarse hacia el sur en las profundidades oceánicas y finalmente, cuando llega a latitudes cercanas al Ecuador, vuelve a subir a la superficie, completando el ciclo. Este proceso es lento. Se estima que el agua tarda unos 1000 años en completar el recorrido completo. Pero es crucial, porque mueve aproximadamente 17 millones de metros cúbicos por segundo, una cantidad equivalente a miles de piscinas olímpicas al instante, y calienta regiones enteras del planeta como Europa Occidental. Para entender su intrincada coreografía, conviene fijarse en varios bailarines invisibles. La fuerza de Coriolis desvía las corrientes hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur, guiando los caminos superficiales. El bombeo de Ekman, impulsado por los vientos alisios, acumula agua en el centro del Atlántico, elevando el nivel del mar unos 40 centímetros y creando un gradiente de presión que empuja la corriente hacia el norte. En profundidad, el flujo regresivo viaja pegado al talud continental como Deep Western Boundary Current. Este río subterráneo puede alcanzar velocidades de 20 centímetros por segundo y actúa como carril rápido de retorno. No toda el agua que se hunde vuelve en el mismo océano. Cerca del Cabo de Buena Esperanza, parte del caudal se cuela al Índico mediante remolinos de agulhas, transportando calor y sal que influyen en el monzón del sur de Asia. Otra fracción recorre la circumpolar antártica antes de emerger al Pacífico, cerrando un circuito global que conecta basureros de carbono y zonas de afloramiento ricas en nutrientes. La mezcla vertical, producida por mareas internas y rotura de ondas internas contra dorsales oceánicas, actúa como el aceite que engrasa la máquina. Sin esta turbulencia, el contraste de densidad sería tan marcado que la circulación se frenaría. Además, cada fase modula la química del océano. Al hundirse, el agua arrastra oxígeno y dióxido de carbono. Al emerger, libera nutrientes esenciales como fosfatos y silicatos que alimentan plancton y sostienen pesquerías atlánticas. Así, la danza del AMOC no solo mueve calor, mantiene viva la fábrica biológica de los océanos y conecta continentes a través de un latido líquido que, pese a su lentitud, dicta el pulso climático del planeta. Muchas personas confunden el AMOC con el Gulf Stream, pero este último es solo parte del primero. Imagina el AMOC como toda la red de autopistas y caminos secundarios por donde viajan las aguas entre América, Europa y África. El Gulf Stream es la autopista principal de agua caliente. El Gulf Stream es la razón por la cual el clima en lugares como el Reino Unido es mucho más templado que en zonas de Canadá que están a la misma latitud. Sin el Gulf Stream, Gran Bretaña podría experimentar inviernos similares a los de Siberia. Así que ambos sistemas tienen roles esenciales, pero el AMOC es el motor integral que mantiene el equilibrio global. A la hora de comparar, conviene fijarse en sus motores internos
y en los plazos a los que responden. Origen motriz. El Gulf Stream nace del forzamiento eólico dentro del giro subtropical del Atlántico. La AMOC, en cambio, se activa por diferencias de densidad ligadas a temperatura y salinidad. Velocidad y escala. La corriente frente a Florida puede medir solo 100 kilómetros de ancho, mientras que la rama profunda de la AMOC se desplaza y abarca casi todo el talud continental. Tiempo de reacción. Cambios en la posición del Gulf Stream se detectan en semanas gracias a satélites altimétricos. La AMOC tarda décadas en mostrar una señal clara porque su inercia abarca todo el Atlántico. Ecológicamente, el Gulf Stream actúa como línea de vida para tortugas marinas, atunes y plancton tropical que encuentran en él un ascensor rápido. Mientras tanto, la AMOC determina la distribución global de nutrientes al levantar aguas ricas en el Atlántico ecuatorial y el Índico, una interconexión que incide en las pesquerías de todo el planeta. En suma, si el Gulf Stream es el carril rápido que suaviza inviernos europeos, la AMOC es la autopista completa con sus peajes, túneles y desvíos, un sistema a gran escala que orquesta la climatología mundial y del que el propio Gulf Stream es solo la porción más visible. Desde mediados del siglo XX, las mediciones instrumentales y los registros indirectos convergen en una señal preocupante. El latido del Atlántico se ha atenuado un 15%, situándolo en su punto más débil de los últimos 1000 años. Los científicos subrayan dos factores clave que actúan juntos, como agua y aceite en un motor. El deshielo récord de Groenlandia y el incremento de las precipitaciones sobre el Atlántico Norte inyectan cada año más de 500 gigatoneladas de agua de baja salinidad. Esta infusión aligera la capa superficial y dificulta el hundimiento del agua fría, paso imprescindible para que la cinta transportadora siga girando. Las aguas subárticas se enfrían menos en invierno, de modo que, aun siendo saladas, mantienen una densidad insuficiente para hundirse. La combinación de más dulce más menos frío suprime el pistón que impulsa el retorno profundo, creando la famosa mancha fría frente a Islandia, un punto muerto en un mapa global que, por lo demás, se recalienta. A este cóctel se suman ingredientes secundarios. La reducción de aerosoles de azufre desde 2020 ha intensificado la radiación solar neta, mientras la oscilación del Atlántico Norte favorece lluvias adicionales que diluyen aún más la superficie. El resultado es un motor gripado. Menos calor viaja a Europa. El nivel del mar sube a lo largo de la costa este de Estados Unidos y se alimenta un círculo vicioso en que el propio debilitamiento de la AMOC refuerza el deshielo. Podemos imaginarlo como un coche que pierde aceite. Cada gota de agua dulce es un contaminante que espesa el lubricante y obliga al motor a trabajar con fricción creciente. Si no se sustituye el fluido, es decir, si no se frena el calentamiento, el riesgo de calado total se dispara, adelantando la fecha de un posible colapso entre el 2025 y el 2095. En otras palabras, el corazón atlántico late más despacio y mientras siga tragando agua dulce, su recuperación será cada vez más difícil y costosa para el clima global. Comprender la salud de esta enorme cinta transportadora exige tomarle el pulso de forma constante. Desde 2004, el proyecto RAPID ha tendido un auténtico fonendoscopio oceánico a lo largo de la latitud 26,5 grados norte entre las Bahamas y Canarias. Cientos de sensores anclados al fondo registran, minuto a minuto, la temperatura, la salinidad y la velocidad de las corrientes, enviando los datos por satélite como si fueran latidos en un electrocardiograma. Gracias a esa vigilancia, sabemos que el flujo ha experimentado parones estacionales bruscos y una debilitación media cercana al 15% en comparación con mediados del siglo pasado, aunque la señal natural todavía enmascara parte de la tendencia. Más al norte, la iniciativa OSNAP extiende, de Labrador a Escocia, una segunda línea de vida que mide la formación de las aguas profundas que alimentan la rama de retorno.
El contraste entre ambas redes confirma que el motor se enciende y se apaga al ritmo de los inviernos. Cuando los vientos polares y la pérdida de calor favorecen la convección, el vuelco se acelera. En años templados, se ahoga. Sin embargo, 2 décadas son apenas un suspiro geológico. Para ampliar el horizonte temporal, los científicos recurren a archivos naturales. En los sedimentos abisales, diminutos foraminíferos conservan la proporción de carbono y oxígeno que reinaba cuando se formaron sus conchas. Esos microtermómetros revelan colapsos fulminantes de la circulación durante el Younger Dryas y otros episodios del último deshielo. En los hielos de Groenlandia, burbujas de aire milenario muestran saltos térmicos de hasta 7 grados Celsius en cuestión de décadas, sincronizados con pulsos de agua dulce que diluyeron la sal atlántica y frenaron la AMOC. La combinación de instrumentación moderna y paleorregistros traza así un mismo mensaje. El corazón atlántico late con fuerza, pero es vulnerable a cualquier cambio súbito en su dieta de calor y sal. La gran cantidad de agua dulce que está entrando a los océanos proviene fundamentalmente del deshielo acelerado de Groenlandia, donde se están perdiendo cientos de millones de toneladas de hielo anualmente. Este fenómeno está directamente relacionado con las emisiones globales de gases de efecto invernadero que elevan la temperatura terrestre y oceánica. Los mares se calientan y los glaciares se derriten, amplificando una reacción en cadena que afecta la salinidad y temperatura oceánica. Además, el calentamiento no solo altera la AMOC, sino que impacta la fauna marina, cambia el nivel del mar y altera patrones de lluvia alrededor del mundo. La Tierra se encuentra en un equilibrio frágil, donde pequeñas alteraciones pueden tener consecuencias gigantescas. Al fundirse, los glaciares liberan nutrientes atrapados durante milenios, hierro, fósforo y sílice, que en dosis excesivas disparan floraciones algales nocivas y zonas hipóxicas. El oscurecimiento del hielo por hollín y polvo reduce su albedo, absorbe más radiación solar y acelera el deshielo, reforzando un círculo vicioso. Estas alteraciones químicas viajan por la cadena trófica, modifican hábitats costeros y ponen en jaque a comunidades pesqueras que dependen de especies sensibles a los cambios de temperatura y salinidad. Si este viaje explorando los mares te está gustando, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos videos. ¿Cuáles son las consecuencias globales? Si el AMOC colapsara, Europa sería una de las regiones más afectadas. Las temperaturas podrían caer entre 3 y 10 grados Celsius, con inviernos mucho más severos y tormentas invernales mucho más frecuentes y potentes. Países como Reino Unido, Irlanda y Escandinavia podrían tener climas similares a Canadá o Siberia. Además, la subida del nivel del mar en la costa este de América del Norte podría verse acelerada hasta por 70 centímetros, inundando ciudades costeras vulnerables. En regiones tropicales, el cinturón de lluvia se desplazará hacia el sur, causando sequías severas en África Occidental y la Amazonía, y provocar inundaciones históricas en otras zonas, afectando la agricultura y la seguridad alimentaria de millones. La caída del termostato atlántico no se queda en el termómetro. Al enfriarse las aguas superficiales del norte, el contraste con el Mediterráneo y el Ártico fortalecerá el chorro polar, favoreciendo olas de frío repentinas y, paradójicamente, veranos más calurosos en el sur de Europa por estancamiento de masas de aire. Estos vaivenes extremos dispararán la demanda energética tanto para calefacción como para refrigeración, tensando infraestructuras ya al límite. La pesca atlántica también se tambalearía. El desplazamiento de especies clave como el bacalao o la caballa hacia latitudes más meridionales forzará a las flotas a recorrer mayores distancias y alterará cuotas internacionales, avivando conflictos pesqueros. En paralelo, los ecosistemas de arrecifes caribeños sufrirán blanqueamientos masivos al cambiar la temperatura y alcalinidad del agua, golpeando economías turísticas dependientes de estos hábitats. En Norteamérica, un aumento de la temperatura superficial del Golfo de México aportaría combustible extra a huracanes,
mientras que la costa atlántica vería incrementarse la erosión y las mareas de tempestad al desaparecer la barrera dinámica que hoy ejerce la corriente del Golfo. Finalmente, el desplazamiento del cinturón tropical de lluvias comprometerá cultivos de cacao, café y soja, elevando los precios globales y ampliando la brecha alimentaria. Un AMOC debilitado no sería solo un fenómeno oceánico. Se convertiría en una fuerza capaz de reconfigurar la geopolítica, la economía y el mapa de movimientos migratorios del siglo XXI. El AMOC juega un papel fundamental en la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. El hundimiento de agua fría y densa transporta grandes cantidades de carbono al fondo oceánico, manteniéndolo lejos del aire por siglos. Un AMOC debilitado reduce esta capacidad, permitiendo que el CO2 se acumule más rápido en la atmósfera, acelerando así el calentamiento global en una espiral peligrosa e irreversible. Pero el guión no termina ahí. La circulación atlántica es también el imán ascensor principal del carbono antropogénico. Se estima que transporta cada año unos 0,7 petagramos de carbono, más del 25% de todo el CO2 que los océanos del hemisferio norte capturan, hasta profundidades donde queda secuestrado durante centurias. Si el flujo se ralentiza, esa alfombra de almacenamiento se encoge y el excedente de CO2 permanece en superficie, acidificando el agua y reduciendo el pH a ritmos inéditos en los últimos 55 millones de años. La química sigue una reacción en cadena. La acidificación disminuye la saturación de carbonato, debilitando conchas de plancton calcáreo. Menos plancton significa menor bomba biológica de carbono, lo que a su vez merma la capacidad del océano para secuestrar más CO2. Un bucle de retroalimentación negativa que convierte el Atlántico en un socio cada vez menos eficaz en la lucha climática. Las consecuencias económicas son igualmente vertiginosas. Modelos recientes indican que cada tonelada de dióxido de carbono adicional emitida bajo un AMOC debilitado podría costar hasta un 25% más en daños climáticos que bajo el escenario actual, al multiplicarse las olas de calor, las sequías y la pérdida de productividad agrícola. Billones de euros en costes sociales del carbono podrían convertirse en la factura oculta de un corazón oceánico enfermo. Así, la circulación de vuelco no es solo un engranaje hidrológico. Es un pilar del termostato global y una bóveda natural que guarda el excedente de carbono del mundo industrializado. Mantener su latido fuerte equivale a conservar la mayor caja fuerte climática que posee el hemisferio norte. Aunque algunas regiones podrían sentir un alivio temporal por el enfriamiento, la realidad es que ocasionaría mayor inestabilidad y extremas variaciones climáticas. Los patrones atmosféricos serán erráticos, con inundaciones y sequías extremas, tormentas intensas y un clima impredecible, devastando ecosistemas y agricultura. Esta situación sería mucho peor que un calentamiento uniforme, semejante a una orquesta sin director, donde cada músico toca por su cuenta y el resultado es caos. Ahora imagina un tablero de ajedrez donde el peón del Atlántico Norte cambia de posición de un día para otro. El chorro polar se ondula como una serpiente, atrapa aire ártico y lo lanza hasta el Mediterráneo, mientras una burbuja cálida se instala sobre la Europa meridional. El resultado es una doble Europa. Al norte, inviernos gélidos que congelan ríos y saturan la demanda de calefacción. Al sur, veranos tórridos que queman cultivos y disparan incendios forestales. Entre ambos extremos, el viejo continente se convierte en un laboratorio de fenómenos meteorológicos nunca vistos en la era moderna. La agricultura se vuelve un juego de azar. Trigos germinando en enero son arrasados por heladas tardías en marzo. Viñedos de Burdeos enfrentan granizadas de pelota de golf y la oliva mediterránea sufre olas de calor que queman la flor antes de cuajar el fruto. Con la producción alimentaria tambaleándose, los precios se disparan y los supermercados se convierten en termómetros sociales. La infraestructura tampoco sale indemne. Oleadas de frío rompen tuberías, mientras diluvios veraniegos colapsan drenajes urbanos,
Las compañías eléctricas lidian con picos de demanda y cortes de suministro, y los seguros revisan pólizas ante daños climáticos cada vez más frecuentes. El turismo, motor económico de regiones enteras, se desorienta. Estaciones de esquí sin nieve estable y playas mediterráneas sometidas a calor insoportable convierten la temporada alta en un acertijo logístico. Incluso la salud pública acusa el latigazo térmico. Brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos se afianzan en latitudes donde antes no sobrevivían, mientras oleadas de hipotermia aumentan en ciudades que no están preparadas para semanas de temperaturas bajo cero. La percepción popular de un enfriamiento benévolo se desvanece cuando los costes sociales, económicos y sanitarios superan cualquier respiro que pudiese brindar al termómetro. Además de los fondeos RAPID y OSNAP descritos anteriormente, el radar científico se ha desplazado hacia puntos antes ciegos del sistema. SAMOC en el Atlántico Sur. Un consorcio que reúne a Brasil, Argentina, Sudáfrica, España y Estados Unidos, opera boyas, gliders y líneas de XBT entre Ciudad del Cabo y Buenos Aires para vigilar cómo la rama inferior del vuelco abandona el hemisferio norte y regresa como flujo superficial. Estos datos rellenan un hueco crítico. Sin ellos no se entiende la conectividad completa del circuito. Fusión de satélites. Científicos de la OML han combinado perfiles de temperatura salinidad de barcos, boyas y altimetría espacial para reconstruir 28 años de transporte de calor y volumen en 9 latitudes con resolución mensual. El resultado es un gemelo digital del Atlántico que permite seguir la circulación casi en tiempo real. Gravimetría de nueva generación. La ESA-2 satélites que medirán variaciones minúsculas del campo gravitatorio. Esas diferencias reflejan cambios de presión en el fondo oceánico y, por extensión, la fuerza de la AMOZ. Será la primera vez que se intente pesar el latido atlántico desde el espacio. Señales de alerta temprana. Modelos estadísticos alimentados detectan anomalías en la presión de fondo y en la exportación de agua dulce hasta 25 años antes de un posible punto de inflexión, ofreciendo una ventana para actuar. Infraestructura abierta. Plataformas como Copernicus Marine liberan los datos en cuestión de horas. De esta forma, los registros paleoclimáticos, las observaciones modernas y los pronósticos numéricos convergen en un panel global que cualquier investigador puede consultar. Con estas nuevas antenas, la ciencia extiende el fonendoscopio planetario más allá del Atlántico Norte y apunta a una vigilancia holística. Del fondo marino hasta la órbita y del pasado remoto al tiempo real, todo para anticipar cualquier arritmia de la cinta transportadora que hace habitable nuestro clima. El AMOC ha sufrido colapsos en el pasado, con periodos de retorno que pueden durar milenios. Sin embargo, modelos recientes muestran que si las emisiones se frenan pronto, la circulación podría recuperar su equilibrio en unas décadas. Estudios señalan un umbral crítico. Un aporte de agua dulce mayor a 0,2 SV, sostenido durante varias décadas, bastaría para disparar un vuelco irreversible. Por el contrario, recortes drásticos de metano y aerosoles negros favorecerían la ventilación invernal en los mares nórdicos y permitirían que el sistema recupere hasta un 80% de su fuerza en medio siglo. No obstante, esa senda exige mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius y reforzar los sumideros naturales de carbono. Pero si la entrada de agua dulce continúa o se acelera, el sistema podría quedar atrapado en un estado colapsado, una situación denominada histeresis, donde el cambio ya no es reversible a corto plazo. Esto nos sitúa ante un momento decisivo. Actuar ahora puede decidir si salvamos este corazón oceánico o si entramos en un proceso de cambios catastróficos. La AMOC, aunque invisible y silenciosa, es el metrónomo climático, que sostiene la vida tal y como la conocemos. Su reciente debilitamiento no es un titular alarmista, sino una alarma de incendio
que pide atención inmediata. Si permitimos que ese latido se apague, el planeta podría entrar en una sinfonía disonante de extremos térmicos, lluvias erráticas y migraciones forzadas. El mensaje es meridiano. Frenar las emisiones no es solo un esfuerzo más en la agenda climática, sino la llave maestra que mantiene en marcha la cinta transportadora que reparte calor, nutrientes y estabilidad. Cada tonelada de dióxido de carbono evitada hoy es una palada de carbón que dejamos de echar a la caldera del futuro. Cada hectárea de manglar y selva protegida refuerza el pulmón verde que oxigena océanos y atmósfera. Cada innovación en energías limpias engrasa el engranaje de una economía resiliente. La ciencia ofrece un horizonte de esperanza. Modelos recientes indican que una senda sólida hacia las cero emisiones netas antes de 2050 permitiría que la AMOC recupere hasta un 80% de su vigor a lo largo del siglo. Sin embargo, la ventana de oportunidad se estrecha año tras año. La inacción tiene un coste, que ya se materializa en primas de seguros más caras, cosechas impredecibles y obras de infraestructura contra el aumento del nivel del mar. La última línea de defensa es nuestra capacidad colectiva para actuar con rapidez y rigor. Salvar el pulso oceánico no es solo proteger mares lejanos, es conservar las estaciones, los cultivos y la cultura que germinan en un clima predecible. No dejemos que la orquesta planetaria toque sin director. Afinemos los instrumentos y escribamos juntos un futuro armonioso. Si este viaje por el latido oculto del océano removió tu conciencia, no dejes que la inquietud se pierda en la marea. Suscríbete ahora a Explorados y súmate a la tripulación que monitorea cada nuevo bombeo de esperanza. Cada campanazo que actives será un recordatorio de que juntos podemos mantener vivo el corazón del Atlántico. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto.